tal? Muy buenas noches, les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos. Iniciamos cierre de edición con lo siguiente: una búsqueda desesperada de sobrevivientes bajo los escombros, lágrimas y desesperación en el segundo día de rescates tras el derrumbe de un edificio en la Florida. Aumenta así el número de muertos y desaparecidos. Un día después que Miami se despertara en medio de una de sus peores noticias debido al derrumbe de un edificio, continúa la intensa búsqueda de los desaparecidos. Iniciamos en esa ciudad con nuestro corresponsal Anthony Belchi, quien nos tiene lo último. Anthony Belchi ha estado cubriendo esta noticia, esta tragedia, desde el momento en que se dio. Las labores de rescate continúan y vamos a tener imágenes y detalles de lo que está ocurriendo, lo que se está viviendo. Repetimos, son imágenes de dolor. Aún continúa aumentando el número de desaparecidos. El número de muertos sigue entre 4 y 5. Vea a continuación. Son 4 los muertos confirmados y más de 150 personas aún continúan desaparecidas tras la tragedia en el edificio de Surfside en Florida. Los equipos de rescate siguen trabajando sin cesar, al tiempo que la Casa Blanca ha aprobado los fondos de emergencia para ayudar en lo que haga falta. We provided all the help that they need. We sent the best people from FEMA down there. We're going to stay with them with the disaster declaration we made. A medida que se buscan supervivientes entre los escombros, muchos se preguntan qué es lo que ha podido pasar. El gobernador también quiere respuestas y promete que los familiares de las víctimas las tendrán. Have to figure out why did this happen. And that answer isn't necessarily apparent right now, but it will be identified. And I think that anyone who was affected by this directly wants that answer. Algunos estudios apuntan a que el edificio se estaría hundiendo poco a poco porque se habría construido en un terreno insostenible. El gobierno dice que ahora no es tiempo para conjeturas y que hay que seguir trabajando para poder salvar al mayor número de personas con vida. Dicen que aún escuchan ruidos, así que hay esperanza. Fueron unos ruidos los cuales puede ser una indicación de que todavía tenemos personas vivas debajo de los escombros y por eso nosotros continuamos esta operación y nunca hemos parado en realidad y no vamos a parar. Los más de 80 equipos de trabajo continúan con las tareas de rescate, están día y noche y son los mejores que hay en todo el país, pero la desesperación es cada vez mayor. Now, Friday at 11:30 in the morning, it's coming up on 36 hours. You have 90 people buried over here, and there's no one here. Aquí nadie se atreve a predecir cuánto podrían durar las tareas de rescate, así que la espera sería mucho más angustiante para los familiares. Desde Surfside, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Les presentamos nuevas imágenes que muestran los segundos antes de que el condominio de Miami colapsara. La grabación muestra la lluvia de vidrios y escombros en un apartamento antes de que las imágenes se sacudan, el video se apague. La grabación dura unos aproximadamente 13 segundos y fue publicada por uno de los residentes de ese edificio. Y estas son las escenas que se han repetido a lo largo del día en Miami, en Florida. Decenas de equipos de rescatistas persisten en la búsqueda de sobrevivientes. Están usando maquinaria especial, sus propias manos para remover los escombros. Hasta ahora las autoridades confirman solamente 4 personas fallecidas, pero se teme que la cifra, como le hemos estado informando, aumente con el paso de las horas. Las cuadrillas también usan perros y micrófonos para localizar cualquier tipo de signo de vida. Y a medida que pasan las horas, la incertidumbre y el dolor continúa aumentando entre los familiares de los desaparecidos en Miami. Nuestra corresponsal Jacqueline Ramos estuvo en el Centro de Reunificación Familiar y nos muestra lo que hasta este momento se sigue viviendo. Argentinos, venezolanos, colombianos, cubanos, costarricenses, paraguayos y uruguayos son algunas de las nacionalidades de las personas de las que aún no se sabe nada. Mientras las familias siguen aferradas a una esperanza, como Rebeca, que espera noticias de su sobrina de 19 años. Tengo fe, tengo esperanza. Y que Dios nos ayude a que esté con vida. Eso es lo que espero. Abigail Pereira es amiga de los argentinos Andrés de Frascoli y Fabián Núñez, quienes tienen una hija de 6 años llamada Sofía. Dice que tanto familiares como amigos exigen más información.
Todos los medios cubran las fotos de las personas que tenemos para ver si alguien desde los hospitales, desde la emergencia, desde donde sea, pueda reconocer y pueda dar un llamado aunque no les corresponda, que tengan un poco de humanidad, que tengan empatía, que nos llamen y digan hay una persona que parecemos que está aquí, porque saben las emergencias que está yendo gente de la catástrofe. Entonces, por favor, que tengan un poco de empatía. Abigail dice que no tener información que darle a la familia de sus amigos es una situación desesperante. Cada 20 minutos no saber qué decirle a los familiares directos, no se lo deseo a nadie. Y esto que estamos haciendo de salir a hablar, lo hablamos entre los familiares y vamos a empezar a salir a mostrar las fotos de ellos, que es lo que nos interesa. Para brindar apoyo a la comunidad latina se presentó la comisionada Rebeca Sosa en el Centro de Reunificación Familiar. Dijo que era momento de estar unidos. Mientras tanto, continúan llegando personas a este centro. Muchos han viajado desde otros países en busca de información acerca de sus familiares. Por lo pronto, continúa activo el número de teléfono de este Centro de Reunificación Familiar, que es el 305-614-1819. Soy Jacqueline Dos Ramos para cierre de edición. Las autoridades han identificado a la primera víctima mortal del derrumbe del condominio en Miami. Se trata de Stacy Fang, de 54 años, cuyo hijo adolescente Jonah fue el joven rescatado de los escombros, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Según el médico forense de Miami-Dade, la mujer murió en el hospital. Familiares han pedido a los medios que respeten su privacidad en momentos en que tratan de ayudarse a sanar por tan gran pérdida en sus vidas. Y muchos se preguntan el porqué del derrumbe de la torre en Miami. Debido a que aún no se pueden revisar las estructuras, es muy difícil saber con certeza qué fue lo que ocurrió, pero expertos adelantan varias hipótesis que podrían ayudarnos a responder el origen de esta tragedia. Wendy Castillo nos tiene más información. La investigación sobre las causas del colapso del edificio que se desplomó en el condado de Miami-Dade aún no inicia, debido a que los equipos de rescate continúan la búsqueda de las víctimas entre los escombros, por lo que pasará algún tiempo antes de saber las versiones oficiales en torno a las razones. A falta de datos, lo que hay son hipótesis sobre la tragedia. Algunos, como el director financiero de la Florida, Jimmy Patroni, se aventuran a elaborar algunas suposiciones sobre el siniestro y en especial sobre los trabajos que se hacían en el tejado de la estructura. Expertos afirman que en el techo del edificio se hacían obras, por lo que había herramientas en el lugar. Aseguran que si los contratistas colocaron maquinaria pesada o hicieron huecos cerca de las columnas, el tejado pudo haberse derrumbado. Esto explicaría por qué el edificio se desplomó de arriba hacia abajo, como si fueran piezas dominó. Otra de las razones de la tragedia podría ser la sal marina, debido a que el edificio está situado en primera línea de playa y podría haber abierto grietas en sus balcones y corroído su estructura. Tampoco se descarta que el derrumbe podría haber sido causado por las obras que se realizaban en un edificio vecino y que, según algunos funcionarios locales, produjeron en el Champlain Tower South algunas fisuras. El profesor del Departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, Shimon Wawinski, añade otra posible causa. Asegura que el condominio, construido en 1981, se estaba hundiendo en la tierra a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros por año en la década de 1990 y que podría haberse acelerado desde entonces. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición. En otras noticias, esta tarde fue sentenciado a 22 años y medio de prisión el ex policía Derek Chauvin por la muerte del afroamericano George Floyd. El condenado fue trasladado a una prisión donde deberá cumplir su sentencia en aislamiento por su propia seguridad. Mirtala Salinas con más detalles. Celebraciones como esta estallaron en varias ciudades del país al conocerse la sentencia contra Derek Chauvin, el exoficial de policía que mató a George Floyd en una calle de Minneapolis el año pasado. El juez Peter Cahill de la Corte de Distrito del Condado de Hennepin en Minnesota leyó el fallo. As sentence for count 1, the court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. That's 270. En total son 22 años y medio que Chauvin tendrá que pasar en prisión. El exoficial escuchó la sentencia por asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por su papel en la muerte de Floyd.
La sentencia fue anunciada luego que el juez rechazara la moción de un nuevo juicio. El juez Peter Cahill dictaminó que Chauvin no pudo demostrar que la Corte abusó de su discreción o cometió un error para que el acusado fuera privado de su derecho constitucional a un juicio justo. La Fiscalía había pedido un castigo de 30 años después de que el oficial fue hallado culpable de todos los cargos. El fallo indica que con buen comportamiento, Chauvin, de 45 años, podría ser puesto en libertad condicional después de cumplir 2/3 de su condena, es decir, unos 15 años. Aún falta el juicio contra otros 3 expolicías involucrados en el arresto de Floyd, que ha sido retrasado hasta marzo del 2022 para dejar distancia entre ambos juicios. Mirtala Salinas, cierre de edición. Vamos ahora con una noticia que ha conmocionado a la comunidad internacional. Hace unas horas atentaron contra la vida del presidente de Colombia, Iván Duque. Esto es lo que sabemos. El ataque ocurrió mientras viajaba en helicóptero del municipio de Sardinata hacia Cúcuta, al norte de Santander. La aeronave fue blanco de varios disparos, pero nadie resultó herido, según la presidencia. El primer mandatario viajaba junto al ministro del Interior, Daniel Palacios, y el de Defensa, Diego Molano. El mandatario calificó el hecho como un atentado cobarde y envió un mensaje a sus conciudadanos. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Una breve pausa y regresamos con más información. Sigan con nosotros. La vicepresidenta Kamala Harris visitó este viernes la frontera con la República Mexicana, el epicentro de la crisis migratoria. Su llegada ocurre tras una ola de fuertes críticas de republicanos y también por demócratas, y a pocos días de la próxima llegada a la zona del expresidente Donald Trump. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente informe. La llegada a El Paso, Texas de Kamala Harris fue una visita esperada. Su presencia ocurre en el momento más desafiante desde el punto de vista político de su vicepresidencia, que ha sido blanco de críticas de propios y rivales por no haber ido a la frontera, a pesar de que encabeza la respuesta del gobierno de Joe Biden a un fuerte incremento en la inmigración. And so we are here today to address and to talk about what has brought people to the U.S. border, and again to continue to address the root causes which cause people to leave and often flee their home country. Hasta ahora, la gestión de Harris se había concentrado principalmente en conversar con los gobernantes de México y Guatemala, pero no había llegado a la frontera a conocer de cerca la crisis migratoria y conocer cómo los cambios implementados por la administración están afectando a los que intenten cruzar. Was about addressing the causes and then coming to the border at the advice and actually the invitation of the Congresswoman is about looking at the effects of what we have seen happening in Central America. And so I'm glad to be here. It was always the plan to come here. And I think we're going to have a good and productive day. Acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la agenda de la vicepresidenta incluyó un recorrido por un centro de procesamiento de aduanas y protección fronteriza y charlas con defensores de organizaciones religiosas, así como proveedores de refugios y servicios legales. El mes de mayo ha sido el más ocupado para las oficinas de aduanas y protección fronteriza. Según los registros, ocurrieron más de 180,000 detenciones de migrantes en la frontera con México, el número más alto desde marzo de 2000. Las cifras se incrementaron debido a una prohibición para pedir asilo relacionada con la pandemia, lo que alentó los intentos para cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Rodríguez Santos. María Teresa Sarabia, cierre de edición. La próxima semana la organización de Donald Trump podría ser acusada penalmente. Según el periódico The New York Times, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ya advirtió a los abogados del expresidente. El fiscal del distrito, Cyrus Vance Jr., también planea acusar de cargos criminales a su director financiero, Allen Weisselberg, por evasión de impuestos. Una pausa y regresamos inmediatamente con más información.
Aproximadamente en 20 días, millones de familias en este país van a comenzar a recibir dinero extra como parte del crédito tributario por hijos, incluyendo familias de estatus migratorio mixto. Dayanis López nos dice quiénes son los elegibles. Bajo el nuevo programa del crédito de impuesto de niños por adelantado, el Servicio de Rentas Internas asegura que todos los padres de familia, incluyendo indocumentados, que declaran impuestos con el número de identificación personal de contribuyente, conocido como ITIN, y que tenga hijos o hijas con un seguro de social válido o ITIN también, recibirán este dinero. Qué bueno que les devuelvan un poquito de lo que ellos dan al país, porque muchas personas indocumentadas son las que sacan a flote la economía de este país. A partir del 15 de julio al 15 de diciembre de este año, más de 39 millones de hogares obtendrán un pago mensual por un valor de $300 para quienes tengan menores de 6 años y $250 para aquellos que tengan hijos o hijas entre 6 y 17 años. También para poder obtener este dinero, los padres deben haber ganado, si son casados y hacen los impuestos juntos, deben haber ganado menos de $150,000 en ingresos laborales. Y los cabezas de familia tienen que haber ganado menos de $112,500 para poder obtener este crédito por adelantado. Además, los padres solteros o individuos que ganen menos de $75,000 en ingresos de empleo anuales también son elegibles. Por otro lado, aquellas personas que usualmente no tienen que declarar impuestos porque sus ingresos son muy bajos, posiblemente califiquen para recibir estos cheques mensuales por el crédito tributario por hijo. El IRS creó herramientas digitales para que las personas verifiquen si son elegibles o no, así como para quienes prefieren no recibir por adelantado este crédito tributario y esperar a su declaración de impuestos el próximo año. También tienen la opción de rechazarlo por medio de esta página web del IRS. Dayanis López, cierre de edición. En México, los productores de aguacate le declaran la guerra al crimen organizado. Están dispuestos a morir por sus productos y han creado su propio ejército armado para terminar con la extorsión. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos informa. En México, aguacateros de Michoacán se levantaron en armas contra los cárteles que los acechan. ¡Hágalo con fe! ¡Eso! Más de 3,000 campesinos tomaron las armas y formaron 54 barricadas para defender sus tierras de los cárteles de la droga. Así, productores de aguacate se armaron de valor y aseguraron que protegerán con su vida lo que por años les han arrebatado los criminales. Con todo este pedido de dinero, con todo esto que nos quitaban, que durante el año lo sembrabas y a final de año te lo quitaban. Y es que el llamado oro verde, como también se le conoce al aguacate, ha llenado de bonanza el estado de Michoacán, pero también ha traído la mirada de grupos criminales como el del cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana y otros que se disputan la zona, aterrorizando a la población. Los paran, los investigan, los esculcan, entonces principalmente, pues ¿qué te puedo nombrar? O sea, pocos municipios están, se puede decir que libres. Encapuchados con chalecos antibalas y rifles de asalto, vigilan día y noche los principales accesos, y es que Michoacán es el principal productor de aguacate en México y le exporta a Estados Unidos, dejando derramas económicas de hasta $2,5 millones al año. Por eso los grupos criminales están al acecho, y desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la calma a los michoacanos y pide tener confianza en el Estado. No deben de existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. Los enfrentamientos entre al menos 9 cárteles de la droga ha sumido el estado de Michoacán en una crisis de violencia, donde el llamado oro verde le cuesta a la gente sangre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. La falta del anuncio de un ganador de las elecciones en el Perú ha elevado la tensión en las calles de ese país. Seguidores de los candidatos presidenciales rivales se enfrentaron a golpes frente a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Los simpatizantes de Pedro Castillo protestaban cuando seguidores de Keiko Fujimori, conocidos como la Resistencia, los atacaron con palos. La lucha duró varios minutos. Un hombre provoca una masacre en una calle de Würzburg, en Alemania. Estas son las imágenes del pánico que se desató. El ataque mató a puñaladas a 3 personas e hirió a 6 más antes de recibir un balazo en la pierna y ser arrestado. La policía dice que era el único agresor y que no había más peligro para el público. El asesino múltiple parecía un mendigo y usaba un cubrebocas. Una breve pausa y regresamos.
El Pentágono envió un informe sobre ovnis al Congreso que deja más dudas que respuestas. Aunque es el primer paso importante sobre el tema, el documento de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no llegó a una conclusión sobre las apariciones misteriosas de objetos voladores no identificados. En el informe se afirma que los ovnis podrían ser el resultado de un adversario extranjero, de fenómenos atmosféricos, otros fenómenos aéreos o desechos espaciales, pero no habla absolutamente de extraterrestres. Miren lo que dicen: una mujer enojada puede ser peligrosa. Una exnovia despreciada fue grabada por una cámara de seguridad rociando gasolina a la motocicleta de su exnovio, valorada en $31,000. Luego le prende fuego. ¿Sabe por qué? En venganza, porque el hombre se negó a regresar con ella. El fuego desafortunadamente se extendió a otras 5 motocicletas más. La mujer de 36 años, a pesar del dolor de su corazón, ha sido arrestada. Feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.